Bueno, estamos en otro episodio de No Bullshit Talk, hoy con Enrique, uno de los cofundadores de Let Go, ¿no? Y antes de empezar, hay algo que no te dije. Ya empezamos. Ya empezamos. Tenemos un juramento. Tenés que decir yo, Enrique, juro decir la verdad y nada más que la verdad, sin bullshit. Y con eso... Yo, Enrique, juro decir la verdad y nada más que la verdad sin bullshit. Muy bien. Y con esto empezamos, ya está. Ya hiciste un juramento, ahora las cosas como son. Si hay alguien si hay alguien que no te conoce, ¿qué debería conocer de Enrique? Debería conocer de Enrique, pues que ha sido emprendedor hace 15 años, que su primera startup empieza en Madrid, viene la crisis, pollo enorme, no había quien lo salvara y entonces me fui a Brasil a emprender y estuve viviendo en Sao Paulo 4 años. Y después de vender capitales, montamos Letgo, que me mudé de Sao Paulo a Barcelona. Montamos Letgo, que es una app de clasificados para comprar y vender cosas de segunda mano, que es poco conocida en España, pero que fue el primer unicornio basado en España en el año 2017. Y con ese dinero de la ronda unicornio me mudé a Nueva York a montar ahí la oficina de Nueva York, que era principalmente marketing y ventas. Y ahí estuve hasta el 2020 que vendimos la compañía. Vuelvo para España, primero Barcelona, luego Madrid, y aquí pues vocación muy fuerte. Bueno, primero perdido, y después una vez que me encontré, vocación muy fuerte de ayudar a los emprendedores y de hacer que emprender en España fuera más fácil. El ecosistema ha crecido una barbaridad. Obviamente es mucho más fácil que en mi época, o hay más referentes, hay más acceso a capital. Pero aún así creo que hay muchas cosas por hacer. Y entonces ahí intenté ayudar pues, de muchas formas y la final, que ha dado sentido a mi vida en los últimos 2 años profesional y va a dar a los próximos 10 años por lo menos, es montar un fondo, Plus Partners, para invertir en capital semilla, presemilla, en sur de Europa, principalmente España. Tiene que conocer un montón. Mega intro. Casi argentino sos, te digo. Avísame 2 tiempos en 1 minuto. No, está muy bien, está muy bien. No, sin tiempos. Hay 2 cosas que dijiste súper interesantes, pero voy a ir por la segunda, después vuelvo a la primera que dijiste. ¿Cómo definís el bullshit en el ecosistema? O sea, ¿cuál es tu definición de bullshit también? Mira, tenemos un tema en el ecosistema y es esto de fake it until you make it, ¿no? Que es verdad que el español no es muy dado a eso tradicionalmente, pero posiblemente en nuestro sector es donde más pasa, ¿no? De los sectores donde más pasan. Es muy difícil porque alguien lo puede hacer muy bien, ser brillante e irle mal, y alguien puede ser un desastre, pero muy buen ventas y hacer muy bien la parte de bullshit y le va fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, es importante venderse, pero yo también creo que es importante ser auténtico. Y esa parte de bullshit posiblemente es la que mata la autenticidad, ¿no? Y si alguien no conoce el fake it until you make it, O sea, fake it until you make it, yo eso lo aprendí cuando vivía en Estados Unidos y es parte del playbook en incluso muchas cosas de negocio, ¿eh? O sea, y ellos no lo ven como nada de negativo, que es básicamente tú tienes un sueño y está bien que transmitas que ese sueño existe o que vas en la dirección correcta o que ya estás casi llegando para levantar capital, para traer talento, para transmitir que eres alguien exitoso, para hacer que, haciendo como si eso hubiese pasado ya, hacer que al final pase, ¿no? Es como si pienso mucho que va a pasar, al final acaba pasando, ¿no? Y bueno, es parte de un playbook y en ocasiones funciona, depende mucho también del sector, de qué tipo de startup montes, ¿no? y de tus valores. Hay gente más operacional que igual son más ahí agarrados al día a día, a producir y a lo que toca. Y hay gente pues que está más, tiene más capacidad de venta, de fundraising, y ahí esa parte de fake it, bueno, puede tener sentido. Ahí hay que buscar el equilibrio, ¿no? Sí, porque hay muchos que se lo toman un poco mal, el fake it until you make it, ¿no? O sea... Yo es que lo que pasa es que creo que hay que buscar o sea, lo que creo es que no puedes hacer fake it until you make it con todo el mundo. O sea, igual con tu equipo no tienes que hacerlo, pero si lo haces con un inversor, igual si lo haces con alguien que estás vendiendo para que pruebe tu producto, ¿no? Pero vivir toda la vida como si estuvieses en una realidad paralela que no es la de verdad, tiene que ser agotador, ¿no? Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿por qué crees que no te conocen en España? Contame un poco, vamos ahí. ¿Sabes que no me conocen porque es buscado? Vamos. Porque yo era feliz sin que me conociera nadie.
Pues mira, no me conocen en España, primero porque mis dos emprendimientos han sido fuera y segundo porque yo soy muy operacional. O sea, yo soy alguien que soy feliz rodeado de mi equipo, remando en las galeras, haciendo que las cosas pasen, súper organizado, súper hormiguita, súper currante. Y, hombre, todos tenemos nuestro ego y hay un momento cuando estás empezando sobre todo, ¿no? Que es, oye, ahora esto que tiene buena pinta, igual es el momento de darme a conocer, ¿no? Pero a mí lo que pasa es que me descentraba. O sea, para mí era muy complicado tener una imagen pública, transmitir una imagen, todo positivismo y luego darte la vuelta y estar con el equipo con todos los problemas que tienes remando ahí en el hoyo, ¿no? Y hay gente que es capaz de hacerlo, pero en mi caso no. Entonces ahí, para ser de verdad productivo, para aportar de verdad valor, para mí fue importante, bueno, desaparezco, no hay imagen pública. Y luego me di cuenta que eso me daba cierta paz. Además, claro, Let Go, que es el motivo por el que me deberían conocer, ¿no? Que Unicornio, eso hizo ruido, pero a la vez no veíamos mucho valor en hacer entrevistas en España cuando no era nuestro mercado. Quizás solo ayudaba para poder atraer talento, pero lo traíamos bien. Y en Estados Unidos, pues igual ahí sí que hicimos más PR, más ruido, pero bueno, como al final es una más de todos los que hay, pues pasa más desapercibido, ¿no? Sí, yo me acuerdo de su historia cuando estaba emprendiendo hace, sí, 10 años, ¿no? O sea, ¿cuánto comenzaron? 2014 empezamos. Lo voy a simplificar, pero creo que había dos portales o dos herramientas clasificadas que estaban intentando conquistar el mundo, ¿no? Estaba Let Go y Wallapop, ¿no? Y fue una guerra para ver quién, ¿no? Quién levantaba más fondos, quién empezaba. O sea, yo lo sobresimplifico, me imagino que fue mucho Sí, más había ahí, algún pero... player más internacional. Teníamos a Mercari en Japón y Spoke en el norte de Europa, pero en España, o sea, fue brutal que algo que va a cambiar el mundo de los clasificados para toda la vida, las dos compañías tuviesen un vínculo con un país pequeñito en el mundo como es España, ¿no? También estaba aquí la sede de System, que lo explica. También en OLX, que era el otro gran portal de clasificados, estaba Jordi detrás, que es catalán, ¿no? Y bueno, y ahí hay un momento dado donde Alec, que es el fundador de OLX, Jordi, Castelló y yo, montamos Let Go y Wallapop ya existía aquí, había empezado unos meses antes. Y dentro de Wallapop entra como accionista relevante Fabrice Grinda, que era el socio de Alec en OLX, para fundar OLX, ¿no? Entonces, al final las dos compañías tenían un playbook parecido y eso hace que compitamos muy fuerte porque hacemos las cosas... El origen, luego cada uno fue por su lado, pero el origen era el mismo, ¿no? Y entonces los dos, en España nosotros nunca llegamos a competir, o sea, no invertíamos en marketing, sí teníamos la app, porque aquí había equipo de producto de tecnología para poder usarla, pero ahí hubo nosotros queríamos ser globales, entonces hicimos un Excel con todos los países del mundo, vimos variables como si había clasificado, si había una app, penetración de smartphone y demás, eso nos hizo lanzar en 17 países a la vez. De los 17 países al mes cerramos 10, nos quedamos con 7, a los 2 meses cerramos 2, nos quedamos con 5, Italia, Canadá, Noruega, Turquía, Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaba también Wallapop. Entonces ahí empezamos a competir a saco, ¿no? Porque Wallapop levantó un montón de capital, ustedes levantaron un montón de también capital. mucho capital. Pero esto, claro, en España no se conoce mucho, ¿no? Pero hubo un claro ganador de esta... ¿no? O sea, ahí te diré que yo tengo todo... O sea, Agus, el fundador de Wallapop, es fantástico, ¿no? Lo siguiente, o sea, no sabes lo que nos ayudamos una vez que acabamos fusionando, comprando las... O sea, Let Go acabó comprando Wallapop. Ahí está el ganador. Y bueno, porque al final... miramos las métricas y salieron mejor las nuestras, ¿no? Pero joder, gente brillante. O sea, lo que hizo Agus aquí a mí me parece espectacular. Y luego una parte muy bonita que es cuando nos ayudamos una compañía en la otra. Nosotros, o sea, lo que pasó, estamos compitiendo en Estados Unidos. Hay un momento donde abrimos los libros, vemos las métricas, vemos cómo vamos, sale mejor Let Go. Por tanto, Let Go acaba comprando la operación de Wallapop en Estados Unidos. Nos encargamos nosotros, pasamos a encargarnos de la operación en Estados Unidos. Parte del acuerdo es no competir en España, con lo que cerramos nuestra operación aquí, sigue el equipo, pero la app que teníamos aquí abierta, aunque no invertimos en marketing, paramos. Y ahí se abre un momento fantástico de crecimiento brutal en Estados Unidos, claro. de que dimos con la tecla totalmente, y a la vez de colaboración con Wallapop, que es curioso ver cómo dos startups que van en paralelo tienen la misma vida, los mismos problemas, y vamos,
y nos íbamos apoyando unos a otros. ¿Y por qué crees que tenía mejores números? ¿Qué crees que hicieron mejor ustedes? Mira, yo creo que... o sea, bueno, yo creo que hicimos mejor claramente la parte de marketing, ¿no? O sea, nuestro coste de adquisición, cómo estructuramos el marketing, cómo lo hicimos, fue más eficiente que lo que ellos hicieron. Y luego también Jordi, mi socio, que estaba muy metido en la parte de productos, es un tío que es un genio. Y ahí dio con unas teclas que permitieron que pues, el volumen de listing fuera mayor. Y luego, ¿sabes lo que nos pasó en esta parte de bullshit, de non-bullshit, ¿no? Lo que nos pasó en Letgo, tío, teníamos un equipazo que era espectacular y yo te digo que no fui consciente de ello hasta que nos vendimos Letgo. Y entonces empiezas a relacionarte con el ecosistema y empiezas a hablar a otra gente y ves la gente que había dentro de tu equipo, dónde van y qué hacen, ¿no? Y cómo destacan y cómo son mejores. Y la verdad es que yo creo que tenemos gente muy, muy buena. O sea, eso que dicen la teoría de, no, el mejor equipo posible, lo más senior, lo hicimos. Y lo hicimos súper, súper bien. ¿Y te acordás cuáles fueron esas teclas? También como que me llama mucho la atención, como hubo un par de teclas que hicieron, o sea, gastar mejor el dinero, que los dos levantaron mucho. O sea, la parte de marketing yo creo que la optimizamos muy bien, que tuvimos mucho criterio, fuimos muy rápidos en probar cosas diferentes, contratamos gente que venía de Google, contratamos gente que venía de Meta, esa gente no solo vinieron ellos, sino que vino todo el know-how que traían y los contactos que tenían dentro. Entonces nuestro account manager cambió en Google y en Meta y pasamos a tener el adecuado que tenía, el que nos daba más recursos. Era un momento donde tanto Meta como Google querían ser más friendly con las startups porque no habían hecho nada, entonces nos pusieron más recursos de lo que era razonable. Yo creo que nosotros accedimos a eso y creo que Wallapop fue un poco más tarde. Y bueno, y algunos cambios en producto, ¿no? Sobre todo mucho foco. O sea, hicimos una cosa muy bien que era... teníamos un OKR muy claro, ¿no? Que en un momento dado era listings y listings de calidad de usuarios retenidos. Toda la empresa solo pensaba en eso. Y ayuda muchísimo solo tener un North Star Metric. Muchísimo, muchísimo. Voy a ir descifrando un poco también o sea, tenía una métrica muy clave que todo el mundo estaba obsesionada, que era el listing, ¿no? O sea, nosotros, nuestra métrica, empezando por el final, era cuántas conversaciones se generaban por los productos que un usuario ponía a la venta. Entonces, queríamos usuarios que pusieran productos a la venta que generaran muchas conversaciones. Y para tener un número de magnitud de lo que estamos hablando, ¿cuánto capital levantaron? ¿Cuánta gente impactaron? ¿Cómo? Mira, nosotros en la primera, o sea, te doy algunos datos. La primera ronda que tuvimos, que ahora lo miro y es un momento wow, 2014, hace 10 años. Esto que te contaba que lanzamos en varios países a la vez y entonces al final nos quedamos con 5. Las startups, el playbook normal de una startup es hacer un product market fit, ¿no? Yo tengo mi producto, tengo mi mercado, voy atando el producto hasta que encuentro gente que está dispuesta a pagar y mi producto suple una demanda. Nosotros, en vez de hacer eso, lo que hicimos, tengo un MVP horrible de vergüenza. Yo me acuerdo que tuvimos mucha tensión dentro si se lo enseñamos o no a nuestros inversores porque era muy chungo. Y ese MVP lo lanzamos en 17 países a la vez, invirtiendo $500 al día en marketing. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al mes hay 7 países mejores que otros 10. Y a los 2 o 3 meses hay 5 mejores que los otros 2. Entonces hicimos, en vez de un Product Market Fit, un Market Product Fit. En plan, este es mi producto, ¿qué mercados hay más demanda? Eso es lo que nos permitió... ¿Y eso cómo? ¿Quién te lo enseñó? O sea, eso fue Jordi, que lo había visto. Yo creo que eso venía de la escuela de los Summer Brothers, que era un poco su playbook de cómo lanzar. Lo leyó en algún sitio, le pareció buenísimo. Y es más, eso yo como Business Angel luego lo he aplicado en varias startups en las que he invertido. O sea, lo han aplicado los emprendedores y funciona que te mueres. O sea, y bueno, de hecho, internalización para mí es uno de los temas que me parecen más relevantes cuando emprendes. Te vuelvo a las métricas para que no parezca que me escaqueo. Sí, sí. Entonces, ahí lo que hizo es que de repente teníamos 5 países con unas métricas brutales. Nos vamos a System, nos vamos a Prosus, que son los 2 inversores más grandes en clasificados en aquel momento. Miran las métricas, conocían las suyas y era mejor que los de sus players consolidados. Entonces tenían una startup que acababa de nacer hacía 8 meses con mayor retención y mejores métricas que portales que valían miles de millones, o cientos de millones. Bueno, y un equipo emprendedor. Y un equipo muy top, muy top. Y entonces eso hizo que levantáramos 10 millones a una valoración 100 en menos de un año, que es brutal. Que es brutal, absolutamente brutal. Pero luego si lo piensas,
joder, eran 5 mercados. En el fondo, o sea, una startup que levante a una valoración 20, o sea, quiero decir, son 20 millones por mercado y eran mercados muy buenos. O sea, quiero decir que Sí, tampoco pero era es tan loco, pero bueno, pero una mucho pasada. dinero. ¿Y qué rol tuvo Alec Oxenford en esto también? Alec tenía muchísima experiencia con OLX. Alec es una persona, es excepcional. O sea, Alec tiene la capacidad de leer situaciones mejor que nadie que yo conozca. O sea, parece que acaba de llegar y de repente, y tiene una intuición que es brutal y él sigue mucho a su intuición. Alec, bueno, tenía una historia ya con Prosus, que fue nuestro inversor. Prosus compró OLX, entonces les conocía muy bien. Y bueno, y luego tenía mucha experiencia también haciendo marketing y montando toda la parte de televisión, que al final fue algo muy relevante para Letgo, ¿no? Y luego Alec era un imán para gente muy senior, sobre todo, o sea, había mucho argentino, bueno, tú le conocerás por ser argentino, ¿no? Había mucho argentino muy top dentro de Letgo, yo creo que después de español era la segunda nacionalidad, y Alec ahí tuvo un rol muy importante, ¿no? Y buscar el tío de Nueva York que se venga a Barcelona, o sea, traímos mucho talento del mundo a Barcelona, porque en ese momento había tecnología que no existía en Europa, ¿no? Y Alec ayudó mucho ahí. Porque la historia de Alec, yo la conozco por Mercado Libre de remate, que también hubo como ahí una batalla muy complicada en la TAM, que termina Mercado Libre quedándose con todo el mercado. Después él lanza OLX, también creo que un playbook similar, ¿no? De decir, lanzo por varios lados. Creo que a él le generó mucho India, me parece, y empezó una Ahí cosa estaba así. Jordi tuvo un papel muy importante dentro de OLX también. O sea, el fundador fue Alec y Fabris, pero Jordi compraron su compañía, se llama Mundo Anuncio, y Jordi es otra persona absolutamente brillante. O sea, y ayudó mucho en esa internalización, en esa abrir, en el SEO, en generar tráfico, en monetizar. Tuvo un rol muy importante también en OLX, no solo en ¿Y Letgo. cómo los conociste a ellos? Pues mira, yo a Jordi le conocí porque mi primera startup, esta que luego me fui a Brasil, hacíamos lead generation financiero, entonces el SEO era muy importante ahí. Y entonces Jordi en OLX era un crack del SEO. Me presentaron a Jordi y fue amor a primera vista, ¿no? Hay gente con la que tienes una afinidad enorme enseguida. Y entonces nos empezó ayudando en Captalis y ya hubo un momento donde le pedí que se uniera al board y después de currármelo mucho porque no quería, acabó aceptando. Y entonces ahí pues estuvimos muy juntos, ¿no? Era la persona dentro del consejo que me ayudaba y en la que podía confiar de verdad, ¿no? Y hay un momento donde Captalis lo vendemos, acaba la historia y yo estoy súper quemado. Bueno, emprender en un país que no es el tuyo es muy complicado. Brasil es especialmente complicado. B2B en Brasil en la época que todavía no había casi tecnología era horrible. Y yo me quemé como, vamos, de hecho vendí. Y yo me acuerdo volviendo en el avión para acá diciendo, qué bien, toda mi vida va a ser corporate y me voy a dedicar y voy a vivir más tranquilo y esto tal. Entonces era más junio, julio, llego aquí a España, me llama Jordi, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Yo, cualquier cosa, pero no voy a aprender. Ya veré lo que hago, junio hasta septiembre no me preocupa. ¿Por qué no te vienes a Singapur? Él vivía en Singapur y así lo conoces y te pasas unos días en casa y tal. Entonces me fui a su casa y ahí empezamos sin querer a ver modelos de negocio, cosas que tenían sentido. Había una startup en Asia que se llama Carousel, que hacía lo mismo que nosotros, la primera, de hecho. Yo creo ¿Por que qué él vivía en Singapur? Me da curiosidad. porque él, bueno, yo soy una persona muy especial, él cree que el mundo es asiático y que el futuro va por ahí, y quería que sus hijos hablaran chino y que entendieran, y es como muy visionario. Y es de eso gente capaz de cambiar el mundo, pero además que se lo cree y lo ejecuta, ¿no? Y bueno, dentro de Asia, pues el sitio más friendly es Singapur, Bueno, ¿no? en unos años no estará tan Y lleva equivocado. ahí no sé cuántos años viviendo, sí. Y entonces, Jordi, en Singapur, te vas ahí. Ahora, o sea, me interesa entender, ¿tu vida personal cómo era en este momento? ¿Estás O sea, mi casado? vida ¿Cómo personal, era? ¿Qué edad bueno, tenías? ¿qué edad tenía? 2014, yo tendría 35, 36 años. Mi vida personal ahí, existía poco. O sea, cuando estaba en Brasil, al final piensa que yo ahí trabajaba como un negro, me peleé mucho. Es un país divertidísimo, una comunidad española es brutal, amigos brasileños también y amigas brasileñas. Y En Sao Paulo en estabas, Sao ¿no? Paulo. Pero la verdad es que no fomentaba nada tener una vida personal estable, ¿no? Y como estás trabajando todo el día, pues tampoco era un problema.
Pero ya, de hecho, yo creo que fue parte de esta parte de no voy a emprender vida corporate era, y además voy a encontrar a alguien, me voy a casar y voy a tener una Ya vida está, tranquila, y voy a basta. tener hijos y tengo una edad estupenda para hacerlo, ¿no? Y ahí es curioso porque yo conozco, cuando voy a Madrid, voy a una boda y en el ascensor, bueno, la historia más corta, pero en el ascensor de casa hay una amiga, una casa que no era tan grande, un edificio, ¿qué haces aquí? No, estoy de cumple una amiga, venga, que te la presento, que es tu vecina. Ya estoy cansado, ahora que venga. Voy y era el cumple de la que hoy es mi mujer. Y así la Mira, conocí, era wow. vecina. Yo me vuelvo a Sao Paulo después de esa boda, pero a los 3 meses ya vuelvo a España para quedarme, ¿no? Y ahí conozco a María. Y María, que siempre dice que "Tío, tú cuando empezaste Let Go me dijiste que era para 6 meses". Pero claro, como alguien que acabo de conocer, acabo de empezar, le cuente que me voy a meter en este lío y que voy a estar 8 años emprendiendo, ¿sabes? No me va a hacer ni caso. Entonces Wow. ahí le mentí todo lo que pude para que me hiciera caso y luego me aguantó mucho, ¿no? Y me siguió. Cuando nos fuimos a Nueva York, allí ya estábamos recién casados y de hecho mi hijo nació en Nueva York. Wow. Y ahí ahora volvemos a la historia de Let Go, me parece súper interesante, pero vamos mucho más a la parte más tuya personal y de familia y todo. Eh, ¿Qué figura encontraste al crecer que crees que te inspiró para emprender? O sea, yo creo que... Pues mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Porque lo del role model ayuda muchísimo. Yo, y el otro día en un evento de Endeavor les decía a los emprendedores, digo, mira, vosotros habéis emprendido porque no podéis hacer otra cosa, ¿no? Y se reían, en plan, no tienen capacidad para hacer otra cosa. Digo, no, pero es que no podéis de verdad. O sea, es que por tu personalidad, por tu forma de ser, porque estarías muy incómodo haciendo algo que no es emprender. Aceptalo. No, es que si no, Claro. nadie emprendería, o sea, porque no es racional. O sea, Sí. todo el sufrimiento, todo lo que supone, la probabilidad de éxito es tan baja y al final es porque el cuerpo te lo pide, ¿no? Entonces ahí la reflexión es porque a mí el cuerpo me pedía emprender. Y yo creo que es un tema de que lo ves en casa. O sea, mi padre era empresario, montó su empresa, le fue muy bien. Y la familia de mi madre, o sea, mis dos tías, cada una tenía su empresa, mi abuelo también gestionaba una empresa, o sea, es como, es que convives con ello. Y sobre todo la parte de la familia de mi madre, ellos eran tenderos, ¿no? O sea, empresas, pero empresas con cara al público, con local, con tienda, con tal. Y eso, yo me acuerdo en las navidades trabajando ahí para sacarme un dinero, me acuerdo en verano trabajando ahí para sacarme un dinero, ¿no? Y eso yo creo que en algún momento te impacta, ¿no? Y luego también que convives en un entorno donde los amigos de tus padres también pues tienden a ser el mismo, ¿no? Al final uno se rodea de lo que tiene. Y eso, antes de Internet, pues era empresario, nace Internet y la forma de hacer eso es ser emprendedor, Emprendedor. ¿no? Y es todo eso que me rodea lo que me lleva a querer emprender. ¿Y te acordás alguna historia o algo que pasó que marcó un poco también el quién sos hoy? Eh, pues qué difícil pregunta. Hombre, hay muchas cosas que me marcaron quién soy hoy. Mira, hay una que, de hecho, o sea, lo voy a contar aquí en un podcast. Bueno, esto como somos amigos, si luego te lo pido, lo quitas. No sé. Bueno, contámela. O sea, contala y ahora vemos. Vamos. No, yo creo que a mí me ha marcado mucho haber crecido en Santander. Muchísimo. O sea, mi familia es asturiana. O sea, todos mis cuatro abuelos, mis tíos, todo mi entorno familiar. Y de repente mi padre, cuando teníamos 3, 4, 5 años, se va a Santander por montar su empresa, ¿no? Y ahí vivo hasta los 18 años. Pero en el fondo estás viviendo en una ciudad, bueno, donde no tienes el ambiente familiar y el más que tus padres y el resto de tus amigos y demás sí lo tienen, ¿no? Y es una ciudad que, oye, Santander es maravillosa para irte a veranear, pero es muy pequeña, hay poca industria, o sea, es un sitio que es complicado bueno, para hacer tu vida laboral que no sea servicios, ¿no? Y yo creo que estar ahí en el colegio, en un entorno tan pequeño, donde todo el mundo se conoce, ¿no? Tiene un punto que hoy lo miro para atrás y digo, joder, qué suerte, pero que a la vez fue asfixiante. O sea, yo creo que yo, en cierta forma, quizás veía cosas que el resto no veían, o miraba más grande, o veía un entorno que no. O sea, yo quería emprender y me daba cuenta que Santander no era la opción. Entonces sí que me acuerdo desde los 14, 15, 16 años querer irte a Madrid, hacer todo lo posible para irte a Madrid. Y yo creo que eso también te da mucha resiliencia, ¿no? O sea, estar en un sitio que igual no es tu entorno, que no es lo que quieres, que la gente no entiende lo que quieres, pues hace que tengas mucha fuerza para luchar por ello. Y luego es curioso
Porque la vida se repite, macho. Y cuando hice el máster, que me vine aquí a Barcelona a hacer el IS, fue un esfuerzo enorme. Yo nunca fui muy buen estudiante, pero normalito. Y entro en el IS y me dicen, mira, tú, que ya fue un mérito, y me dicen, tú, si... y yo, esto del segundo año irte fuera de España, ¿cómo va? Y dice, va por nota. Entonces, el tío con la nota más grande se va a Stanford. El segundo se va a Columbia. El tercero se va en NYU, porque Nueva York es lo más demandado después de... Y luego hay ahí, pues, todo lo que toca, ¿no? Y digo, no, pues yo me quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Columbia. Y digo, me puse a estudiar como si no hubiese un mañana. O sea, es un poco... Quizá eso que me pasó en el cole me vuelva a pasar en el máster, ¿no? Y bueno, y al final no fue Columbia, fue en NYU, pero me fui a Nueva York. Y de nuevo la vida te sorprende porque aparece el Let's Go y, joder, ¿dónde hay que montar una oficina? En Nueva York. Claro. Y otra vez a Nueva York, ¿no? Y ahí encima con mi familia, con mi hijo, ¿no? Y la verdad es que estas cosas que miras para atrás y ves que encajan, pues yo creo que te marcan muchísimo y que nos volvemos locos intentando marcar el rumbo de hacia dónde queremos ir, pero luego la vida te va llevando y tiene sentido todo, ¿no? ¿Y tu definición del trabajo y del éxito, cuál sería? O sea, del trabajo del éxito y lo separas o lo juntas. O sea, para mí es por ejemplo, hay muchos emprendedores que dicen el trabajo, para conseguir las cosas, hay que sufrir, ¿no? Hay que currar, hay que estar, hay que dedicarle horas. Que eso también viene mucho de la familia, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste vos de tus padres para conseguir algo? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Yo he trabajado muchísimo toda mi vida, muchísimo. O sea, me encanta trabajar, me gusta muchísimo. Y he dedicado todas las horas que hacían falta. Y lo he disfrutado mucho. Obviamente, como emprendedor he pasado momentos durísimos, estrés, he tenido todo tipo de lumbagos, dolores de todo, como nos pasa a todos. Pero me lo he pasado muy, muy bien. Y lo que pasa es que yo creo que al final también tienes que saber para qué trabajas, ¿no? O sea, ¿qué es éxito? Creo que es importante. Y hay una parte que para todos es importantísimo, que es la económica, ¿no? Es como, oye, he llegado, he ganado esto, te da libertad, te da autoridad, te da muchas cosas el éxito económico, pero hay muchas cosas más importantes que la parte económica, ¿no? Y crear un equipo, que el equipo crezca, que tú crezcas con el equipo, hacer las cosas bien, ¿no? O sea, el éxito a toda costa, ¿no? Y luego no estás contento con lo que has hecho porque lo has hecho, creo que eso pasa factura. Y luego, ahora que tengo 47, pues lo veo un poco diferente, ¿no? O sea, cuando ya tengo una hija de 3 años, un hijo de 7, trabajo muchísimo porque estamos montando el fondo, pero me da pena no verles y no verles cada día, ¿no? Y hago lo que sea para, aunque sea, bueno, desayuno con ellos siempre y por lo menos llegar a darles un beso, llegar a leerles el cuento, ¿no? Y estar tiempo con mi mujer. Te va cambiando un poco qué es importante y también creo que aporta Enrique al trabajo cambia mucho, ¿no? Yo antes igual era una mula de carga y estaba echando horas y estaba en todo lo que hiciera falta y ahora pues igual el rol es más de estrategia y hacia dónde vas y estar en las reuniones importantes y en las que no apoyarte en algo, ¿no? Aprender a delegar, dificilísimo, pero también es importante. Y yo creo que disfrutar el camino, ¿no? O sea, no solo... O sea, hay momentos mejores y peores, pero pasártelo bien y hacerlo por un propósito más allá que solo el dinero, para mí cada vez es más importante. Esta es una pregunta que quiero que abras un poco la cabeza, pero si te pongo a Enrique de los 14 años del Santander ahí, ¿qué le dirías? O sea... Pues mira, le diría, tranquilo, cálmate, tranquilo es la primera, ¿no? Tranquilo porque tampoco, no cambia nada porque tú estés excitado y angustiado y ¿cómo hago crecer? Quiero que... O sea, las cosas llevan su ritmo, ¿no? Igual cuando eres joven quieres que todo pase muy rápido. La segunda que le diría es trabaja mucho, porque eso iba a pasar. Otra que no ha pasado es guíate por la intuición, fundamental. Creo que, o sea, y eso yo lo aprendí de Alec y con los años cada vez es más importante. Y bueno, un coach que teníamos ahí en Let Go, Yasuhiko, Genko Kimura, que era fantástico y que nos lo inculcó mucho. Lo mucho que aciertas con la intuición, lo importante que es guiarte a la intuición, ¿no? Al final, Jorge, cada uno tenemos éxito, o sea, somos los mejores. Estás hablando con Enrique, de 14 años, y lo estás perdiendo, así que dale, va. Enrique. Vale, cambio. No, vale, guíate por la intuición. Para que no te vayas por la tangente. Vale, sí, porque me voy a ir ya.
Ahora te hago preguntas de intuición, me parece súper interesante, pero... No, guíate, o sea, tranquilo, guíate por la intuición, trabaja mucho y, ¿no? Y disfruta. O sea, y sí, mira otra. Disfrútate. No, intentas solo rodearte de la gente con la que querrías estar muchos años. O sea, no todo vale. O sea, ahí... Y eso ahora con el fondo... No, bueno, a Enrique de 14 años. Rodéate de gente a la que admires. Si hay algo que no te gusta, que te hace ruido, si crees que hay gente que no se comporta como tú te gustaría comportarte o compararte con otros, pasa. O sea, no hace falta estar rodeado de esa gente para tener éxito. Ese es súper importante. Súper importante. Muy bien. Bueno, es una buena pregunta que a mí me gusta hacerme también. Y sobre todo también esto de disfrutar el camino, de las cosas llegan, ¿no? Que creo que es una cosa que lamentablemente aprendemos con las cicatrices, entonces también es interesante. Bueno, es que es más fácil decirlo una vez que ha pasado, ¿no? Claro, pero es verdad, y además todos decimos lo mismo, nos creemos especiales y luego acabamos llegando todos a las mismas conclusiones. Lo bueno es no tener que sufrir tanto para llegar, que ahí hablaste también de la intuición y a todos nos pasa esto, de sacrificar la salud para conseguir lo que queremos, ¿no? Que lo decimos muy a la ligera, pero bueno, es algo también un denominador muy común no sé cómo es la nueva generación de emprendedores, pero por lo menos la que a mí me tocó, creo que te tocó a vos también, es como muy de sacrificarse, de poner el cuerpo de último lugar. Pero no se puede hacer de otra forma, ¿no? Yo creo, a eso a Enrique no le diría que no lo haga. O sea, creo que toca. Y que es un camino duro, por eso. Seguro. Es que no puedes crecer. O sea, es que... Mira, yo creo que yo lo puedo hablar con Enrique e intentar evitar que cometa errores que yo he cometido. Y hablando, posiblemente algunos no los cometerá. Pero es muy difícil interiorizar, aprender, saber por qué pasan las cosas si no te equivocas y no lo sufres y si no estás mucho tiempo fuera de tu zona de confort. Y cuando estás mucho tiempo fuera de tu zona de confort tiene un impacto en tu físico, en tus enfermedades, en tus cosas, ¿no? Hombre, es duro, pero es que la vida es dura. Y luego si lo piensas bien, joder, qué suerte vivirla tan intensamente, ¿no? Y tan intensamente que eso pasa, y saber que eso pasa. Y luego, es que hay una cosa, Jorge, que nos pasa, que nos podemos bajar del burro cuando queramos, o bajar del autobús cuando queramos, para que no queremos. Pero esa es la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia lleva esos daños. Mira, ahí dijiste una cosa que a mí me parece interesante, que es una cosa, un modelo que yo estoy intentando romper, que la vida es dura también. ¿Vos a tus hijos le decís que la vida es dura o que la vida... Yo creo que es importante saber que es dura. O sea, mira, sabes que hago mentorías ahí en Endeavor y que me encanta hacerlo y intento ayudar con ellas. Y muchas de mentorías sobre este tema. O sea, veo a gente que está pasándolo muy mal por algo que es previsible, que es normal y que nos pasa al 80%, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, si esto me ha pasado a mí, si esto llevo 3 mentorías que me han dicho lo mismo, joder, tú ves como la cara se relaja y dice, que es que el camino es así. Y dices, sí, ya está, o sea, y se te va a pasar y todo el mundo pasa por ahí, luego mirarás para atrás y ya, por la siguiente vez que te pase, te afectará menos. Hay un... ¿sabes? Sí. Entonces, como no puedes cambiarlo, pues por lo menos asume que eso va a pasar y que es normal. Y yo creo que ayuda mucho y que es bueno. Bueno, después cuando terminemos el podcast te voy a hacer un playbook de cómo vos te cuidás y las 10 cosas tus 10 mandamientos también. Perfecto. Así que el que está escuchando y quiere saber cómo Enrique se cuida también, ahí lo vamos a hacer al final. Y me interesa tu primera startup, ¿no? O sea, te fuiste a Brasil. ¿Por qué decidiste irte a Sao Paulo? Pues nos fuimos a Sao Paulo porque hacíamos fintech, o sea, conseguíamos clientes para bancos a través de internet. La crisis financiera en España se acentúa, los PICs, sur de Europa un desastre, y pasamos de vender un montón de hipotecas a Banesto y al Banco Popular a que no nos daba crédito a nadie, o sea, no daba crédito a nuestros clientes nadie. ¿La solución que buscaba esa empresa cuál era? ¿Era ayudar conseguíamos clientes que tuviesen una hipoteca, que fueran solventes, que quisieran mejorar los términos de su hipoteca. Entonces les ayudamos a encontrar bancos que les bajara el tipo. Renegociar hipotecas. Sí, renegociamos hipotecas. Y de repente no había crédito, luego no se podía renegociar nada. Y entonces o cerrábamos o pivotábamos. Pivotar dentro de España en plena crisis era imposible. Opción B, irte a otro mercado. Y el mercado más sexy del mundo en ese momento era Brasil. Y yo había estado 4 días de vacaciones con mis ¿Sabías lo que justo Sasha de Globo contó que su peor error fue ir a Brasil? Es que yo no se lo recomiendo a nadie, a ningún emprendedor. No se lo recomiendo a nadie, pero claro, ahí no lo sabía, porque es un mercado muy complicado. Es una oportunidad enorme,
pero tienes que ir con alguien brasileño que sea co-founder o que conozca mucho, que tenga un rol muy importante, y tienes que saber bueno, que los nos, que los sí son nos en Brasil y que cuesta mucho y es muy largo plazo. Entonces yo ahí, de hecho, cuando vendimos Captalis, no fue nada, una venta ok, pero no fue una gran venta. ¿Cuánto dinero habías levantado para eso? Sabes que no me lo sé. No eran 100 millones. Que eran 4 o algo así, o no lo sé. Sí, alrededor de 4. Y ¿qué te iba a contar? Brasil. No, y entonces yo ahí, o sea, bueno, a mí me hacía falta emprender, entonces eso sirvió como para decir, vale, ya he emprendido. Ya, de hecho, ya te digo, volvía diciendo, se acabó, ya está, ya he emprendido, ya la espinita fuera. Pero sí que, y esto quizás es el optimismo de los emprendedores, ¿no? O sea, yo, mi etapa de Brasil, guardo un recuerdo brutalmente bueno. O sea, conocer bien Brasil, aprender portugués, conocer la historia, tener amigos brasileños, salir de aquí, estar 4 años viviendo en Latinoamérica, en algo tan vibrante, tan cambiante. O sea, Enrique no sería hoy lo que es si no hubiese pasado por Brasil. Y fueron unos años también duros, ¿no? O sea, personalmente fueron durísimos. Pero luego eso se te olvida, ¿no? Eso se te olvida todo. Se te olvida. Para sobrevivir. Tendemos a ser positivos. Sí. Y sí, fueron años muy, muy duros. Pero, mira, fueron años muy duros como... Y quizás, ahora que luego me vas a preguntar cómo me cuidé, ahí aprendí a cuidarme, aprendí a darle menos importancia a las cosas, aprendí a gestionar la soledad como emprendedor. Aprendí a una cultura diferente, ¿no? No es lo mismo estudiar en Nueva York que vivir y hacer negocios y montar una empresa 4 años en un Brasil, ¿no? Tan diferente. Pero, no sé, grandes amigos y una etapa que recuerdo muy bonita. De hecho, durante mucho tiempo seguí yendo a Brasil todos los años y es un destinazo. ¿Y cómo fue, o sea, esa conversación con los inversores de ese momento? ¿Te acordás que sentiste? Porque cerraste, pero o sea, nadie recuperó su inversión, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Bueno, iban a recuperar, esto de hecho nunca lo he contado, iban a recuperar y cerramos la venta. El comprador es una persona en Inglaterra súper top, noble, millonarísimo y tal. Estamos ahí peleándonos. En España teníamos equipo de tecnología, producto, porque no había en Brasil ingenieros, o sea, estaba todo empezando, y teníamos la parte comercial en Brasil y demás. Yo vivía en Brasil, entonces, estábamos entre dos países, ¿no? Y era una venta que vendíamos a la sociedad española, vendíamos a la sociedad brasileña, vendíamos tal, entonces era algo complejo. Y después de pelearnos mucho, acabamos firmando la venta y nada, y yo tan contento, estaba en Brasil, firma la venta en España porque la holding era la española y tal. Y ya recojo todo, me vuelvo para acá. Y el vendedor que no transfiere el dinero, y nunca lo transfirió. Tío. Entonces vendimos la compañía. Wow. Y nos pagaron una parte pequeñita que era en el día, pero muy pequeñita en la venta, y luego había un segundo pago a los 2 meses, a los 3 meses, y luego había otro pago a los 6 meses. Y se lo pagaron el primero. Y eso fue volvía un juicio a Brasil. El juicio nunca se celebró, pero luego se retrasó, un pollo. Y al final acabaron no recuperando el dinero, efectivamente. Y eso para mí pues fue una frustración enorme, ¿no? Porque con todo lo que trabajas, todo lo que te peleas, todo tal, y que por algo así, ¿no? Un timo, básicamente, algo ilegal, no recibir el dinero, pues, o sea, a mí me pesó mucho por mis inversores y por mí y por mi historia. De hecho, esto nunca lo había contado. Pero bueno, es un aprendizaje, ¿no? Y quizás este tipo de aprendizajes explican lo que soy hoy, ¿no? Y explican, bueno, que todavía no hemos hablado, pero lo que estamos haciendo en Plus Partners, ¿no? Que emprender sea más fácil, que cometas menos errores, que tengas un entorno amigable que te ayude a tener éxito. Yo eso nunca lo viví. Nunca lo viví de verdad. O sea, nunca lo viví en las 2 startups. Y sí que veo que hay gente ahora que lo vive. O sea, el ecosistema ha cambiado. Obviamente no es fácil emprender. Hay un momento donde todo el mundo quiere hacer caja y tienes que esperarte para hacer tu caja. Sí. Todo eso está en el libro, ¿no? Es normal. Pero bueno, yo creo que en esos momentos iniciales se vivían situaciones que hoy son mucho menos comunes. ¿Y cómo volviste o sea, que terminaste de Brasil, pasó todo esto?
o sea, yo me imagino en tu situación y digo, me debe costar levantarme en ese momento, ¿no? O sea, o sea, por lo Pues, menos un día o dos, o sea, como un, o un sea, golpe. yo creo que sentí, no, al revés, sentí como un peso se me quitaba las espaldas. O sea, cuando vendimos, luego ya cuando Sí, no sí, pagaron, otra vez claro. para abajo, ¿no? Pero cuando vendimos, volví a España, ¿no? Ya estaba en Brasil, nos estábamos pegando, era complicado el negocio, era complicado el país. Yo llevaba ahí ya 4 años viviendo, tenía una edad, quería hacer mi vida personal, todo eso. Entonces sí que sentí un relief. ¿Sabes lo que pasa? No sé si a ti te ha pasado como emprendedor, pero yo me doy cuenta que me afectan menos las cosas que al resto de la gente. No sé, y es a base de haber vivido muchos palos, supongo, ¿no? Y que tienes más control sobre ti mismo y bueno, y que eres optimista y que ves el largo plazo, ¿no? Y al final todo lo que haces no lo haces solo por un motivo, lo haces por Claro. muchos. Igual uno cae, que es el económico, ¿no? En este caso. Pero luego hay otros de haber vivido en Brasil, haber emprendido, haber la experiencia, toda la gente que te llevas, todo el background, todo el conocimiento, que a mí, bueno, pues fui bastante optimista. Bueno, y te llevó también a Bueno, conocer a tu socio. claro, nunca habría existido un Let Go para mí También si eso no es iba a ser interesante por como... Brasil, totalmente. El camino, bueno, y no sé lo que viene por delante, ¿no? Y no habría Sí, pasado sí, sin Let Go, ¿no? sí, Entonces sí. todo eso suena un poco, sé que suena naif, pero no lo es, o sea, es súper consciente y al final yo creo que es la forma inteligente de ver las cosas para que te afecten menos y para pensar a largo plazo y para estar más en paz, ¿no? Más contento. ¿Y crees en eso de las sincronicidades, en que las cosas pasan por algo, en que el camino está... Absolutamente. De hecho, no es que crea, es que me lo ha demostrado la vida. ¿no? Las cosas pasan por algo. Y luego yo es que... y aquí es la intuición, ¿no? Que hablábamos antes, pero yo hay cosas que sé que van a pasar. No es que crea que a ver si hay suerte y esto pasa, no, es que sé que va a pasar. Y es que estoy convencido. Y la vida me ha demostrado que pues la mayoría de las veces acaban pasando cuando tienes ese feeling, ese gut feeling, esa sensación de esto va a pasar, ¿no? Y con los años más. O sea, ahora en Plus Partners, con el fundraising, en teoría es la época más complicada. Plus Partners es el fondo que estoy montando, ¿no? Con el fundraising, la época más complicada para levantar capital en España, Seed, Pre-Seed, Venture Capital es ahora. Y joder, yo me lo he pasado como los enanos conociendo a familias y a gente para que nos invirtiera. Y no ha habido ningún momento de estrés, ningún momento de no vamos a conseguirlo. Hemos levantado más de la mitad del fondo y ahora pues ojalá que tengamos buenas... Parece que vamos a tener buenas noticias pronto, para que todavía no está confirmado, entonces no te lo puedo Ojalá no. contar. Lo sabés que va a pasar, Sí, ¿no? O bueno, sea... sé que va a pasar porque no es público, pero nos han dicho que vamos a tener una buena noticia muy pronto. Y cuando nos lo han dicho, que ha sido hoy por la mañana, tenía a mi socio Uriol aplaudiendo. Y yo digo, tío, Uriol, es que dudabas que fuera a pasar. Es Claro. que yo estaba convencido, ¿no? Y él se descojonaba. Pero es que es verdad, es que sé que va a pasar. ¿Sabes? Sabés Y eso da que mucha tranquilidad y al final de mucha estabilidad, ¿no? me gusta mucho que lo digas porque yo encuentro un denominador o un patrón también, no solo en los emprendedores, sino también en los deportistas, que hasta que ellos no lo creen, no lo sienten, lo puedes visualizar, puede ser fe, puede ser lo que sea, pero hasta que ellos no dicen que esto iba a pasar y si lo imaginan que va a pasar, no pasa. Y de hecho muchos, que se puede ver videos también que dicen, yo sabía que esto iba a pasar. Sí. Y están confiados, ¿no? Entonces yo creo que esa confianza también es... Pero fíjate, pasan gente muy exitosa, ¿eh? Robert, yo una vez leí una entrevista a Robert De Niro que hablaba solo de esto y me sentí súper identificado. Y además tiene un matiz, que es que yo no me puedo convencer de que va a pasar. Bueno, o siento que no me puedo convencer. Yo es que lo sé. O sea, hay cosas que sé, como sé que tú te llamas Jorge, ¿sabes? Y acaba pasando. Y hay otras veces que digo, pues tengo mis dudas y a veces pasa y a veces no. Pero hay cosas que estoy convencido y pasan. Bueno, está también lo que algunos llaman el poder de la atracción o Sí. las sincronicidades y todo, que yo también comparto. Eh, Let Go. Eh, no quiero entrar mucho ahí porque creo que también creo que da para una hora entera eso. Pero, ¿cómo fue el viaje de subirse a un unicornio desenfrenado, ¿no? O sea, para ponerlo de una forma, porque o sea, llegaron a levantar casi 1.000 millones, o sea, ¿no? ¿Cuánto levantaron? Pues es que no es público y no es público porque nos pidieron que no fuera público los de Naspers. Y aquí, yo el otro día te lo contaba, ¿no? Que hay una parte donde no soy solo yo Let Go y entonces me siento un poco incómodo contando cosas que afectan a otra gente. Pero no fueron 1.000 ni de broma. No fueron 1.000. Fue mucho dinero.
Pero mira, lo que sí, esta parte positiva, ¿no? Me siento un afortunado brutal de haber vivido una de las horas de Internet. O sea, la semana pasada había un paper de Andreessen Horowitz y estaban hablando de que hay 3 hitos tecnológicos únicos en los últimos... en la historia de la humanidad. Nacimiento de Internet, nacimiento de las apps, que hace que Internet, que era algo que estaba en un portátil, que estaba o en tu oficina o en tu casa, pero en un ordenador, de repente es algo que te acompaña a todos lados y que es completamente accesible y de forma masiva. Y la tercera ola es el nacimiento de la inteligencia artificial, que de nuevo cambia cómo interactuamos con la tecnología, ¿no? Igual que lo cambiaron las apps. Yo tuve la suerte de estar en la segunda y estar en la segunda a tutiplén, o sea, porque ahí, pues no sé, hubo 70 unicornios en esos años y éramos uno de los 70 de todo el mundo. Eso es brutal, ¿no? Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Y ahora, pues tengo la suerte encima de estar en IA, en otro rol, ¿no? Que es apoyar a la gente que hace la IA, pero también la suerte que justo acabamos el fundraising ahora, cuando la IA está creciendo más bollante, ¿no? Y la voy a ver también. Y eso, bueno, eso es pura suerte. ¿Y estuvieron en algún punto de estar muy cerca de quebrar? ¿De quedarse sin capital? Estuvimos... Let Go nunca fue rentable. Porque no estaba pensado para ser rentable, estaba pensado para crecer como locos y por tanto depender de dinero de Venture Capital para seguir creciendo, ¿no? Bajo la premisa de que el que es más grande se convierte en winner take it all y por tanto monetiza muy bien y en muy pocos años monetizando pagas todo lo que te han invertido. Entonces, lo que sí hubo fue, obviamente, como en todas las startups, tensiones con nuestros inversores, ¿no? Donde tú dices, oye, o me invierten o ¿qué hacemos? O cerramos. Y bueno, y hay veces que hay tensiones donde no sabes si te van a invertir o no, porque hay cosas que no estás de acuerdo, no estás alineado, o te piden cosas que no quieres. Y bueno, son momentos de muchísimo estrés con los que hay que convivir. A mí, la verdad es que en esta parte non-bullshit y juramento de no hacer bullshit, a mí me afectaba muchísimo. Muchísimo. Y creo que ese es el aprendizaje que hace que ahora me afecten cientos de temas profesionales menos, ¿no? Muchísimo porque un día eras millonarísimo y el siguiente te vas a casa, bueno, con una gran experiencia, pero sin haber hecho nada de caja, ¿no? Que es una mierda. Y bueno, ahí lo fuimos lidiando y al final... ¿Te acordás cuál era el tiempo de vida promedio que tenían, más o menos? Porque iban levantando capital para... ¿Cuánto tiempo? Nosotros lo pactábamos con los inversores, o sea, hacíamos un plan. O sea, ahora levanto, no sé, 50 millones y lo vamos a gastar en este tiempo porque vamos a hacer estas campañas de tele, vamos a hacer este tal, esperamos este no sé qué y entonces hay un pacto, ¿no? Y normalmente, pues dependía. Había veces que era para un año, había veces que era para 2 años, ¿no? Y llegamos a situaciones muy extremas, ¿no? Que hoy miro para atrás y creo que es natural, o sea, porque al final tú, bueno, como inversor, o sea, hoy que soy inversor, pues a veces quieres tener control sobre una compañía, quieres cambiar cosas que crees que no son las mejores a largo plazo, ¿no? Nosotros éramos gente, yo creo, muy razonables, pero bueno, siempre puedes tener puntos de vista diferentes a tus inversores y ellos buscan su situación de poder, que es agarrarte, ¿no? Y hasta el último minuto estamos ahí negociando qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero estamos hablando de un mes, 2 semanas, un día. ¿Cuánto tiempo lo máximo que estuviste? No creo que... O sea, igual era un mes, pero no creo que fuera... Bueno, pero un mes es muy sobre la cornisa. Un mes genera mucho estrés. Que luego, en el fondo, dices, sí, es imposible. O sea, nunca habría muerto, ¿no? Porque tienes todo el equipo, tienes todo... ¿no? Pero bueno, te llevan a una situación de estrés, ¿no? ¿Y alguna vez fingiste que estaba todo bien cuando sabías que todo estaba...? Hombre, con el equipo, por supuesto. Lo que pasa, como no, es parte de tu trabajo, ¿no? Lo que pasa que, fíjate, luego, post Let Go y conociendo a mucha gente y gente que admiro mucho, de repente hay gente del equipo que te dice, tío, yo me acuerdo de lo mal que lo pasaste en esta situación. Y dices, ¿cómo que lo mal que lo pasé? Y dices, sí, porque cuando tú no hablabas con nadie, mucha sonrisa, mucho tal, pero si no hablabas es porque esto iba mal. Y te das cuenta, joder, del rol tan importante de los founders, ¿no? Yo no era consciente de que todo el mundo te mirara en la oficina, y además es que era el que más estaba en la oficina, ¿no? Con lo que al final era el más cercano, o sea, el más accesible o el que podían ver para ver cómo iban las cosas, ¿no? Y la verdad es que no... Mira, hay una historia muy bonita ahí, que es que para mí Captalis, que acaba siendo algo que vendemos y que por desgracia no lo pagan con lo que encima no recuperamos,
para mí fue igual de difícil, igual de estresante, igual de todo, que Let Go, que era un unicornio enorme, o sea, una cosa pequeñita, porque tú lo vives y los problemas son los mismos, o sea, obviamente a otra escala, obviamente con un equipazo en Let Go y con gente muy senior y con mucha gente que te apoya, ¿no? Y con coach y un board y unos advisors y tal, ¿no? Pero en el fondo como emprendedor vives lo mismo y los problemas tienden a ser los mismos, ¿no? ¿Y cómo era la relación con tus socios? O sea, porque Alex había pasado por esto Sí, varias que veces, es un ¿no? súper emprendedor en serie, muy exitoso. Y Jordi también. Jordi había emprendido varias veces. Y pues bueno, la relación, pues como todos los co-founders, pues con altibajos, pero en general muy buena. Y yo hoy les tengo muchísimo cariño. Hablamos todos los meses. El primer lunes de cada mes Ah, tenemos sí, una con los tres. mirá. Y aparte de cariño, te digo que les admiro un montón. Y, o sea, yo mirando para atrás veo cosas en ellos que igual no vi cuando era emprendedor, ¿no? Pero bueno, eso te lo da la distancia, ¿no? A mí me impactaron mucho los dos, mucho, mucho. Y mucho de lo que sé hoy, de cómo trabajo, de lo que aprendo, es por la relación con ellos dos. ¿Y te acordás ahí una pelea o una discusión, la más aguerrida que tuvieron ahí que decís, eh, menos mal que teníamos tan buena relación porque por ahí no hubiésemos pasado de esa pelea? No, o sea, había algunos temas estratégicos, había algunos temas por estar yo en... O sea, si uno está en Barcelona y los otros están en otros sitios, pues uno ve cosas que no ven los otros, entonces al final eso te afecta en cada uno ve un problema de una forma diferente. Yo, no, o sea, obviamente tuvimos momentos de mucha tensión, como tienen todo, muchísima tensión. O sea, hubo momentos que yo les habría matado y ellos me habrían matado a mí, sin lugar a dudas. Pero también ser tres ayuda a que uno siempre intenta que, ¿no? O sea, hay uno que igual está menos metido en el pollo y intenta conciliar. Y ahora es un número buenísimo, tres para emprender. Y ahora, por ejemplo, desde Plusplanner lo potencio mucho. Creo que funciona muy bien. Que con lo duro que es esto, mejor tres que dos porque es más llevadero. Y luego nos ayudó mucho tener un coach. Tuvimos un coach que joder, fue una maravilla. O sea, tener las conversaciones en un entorno regulado por un coach que lo facilita, que los ha preparado antes, que te ayuda a conocerte. Y eso te hace crecer un montón. Un montón. Y de hecho, bueno, vuelvo a Plus Partners, ¿no? Pero hacemos eso, le ponemos un coach a todos los emprendedores en los que invertimos porque lo he vivido en mis carnes, o sea, porque el cambio y la capacidad de crecimiento es brutal. ¿Y qué buscas en un socio, en alguien que te acompañe en el camino? Mira, hoy te diría, bueno, inteligencia es fundamental. O sea, yo siempre quieres tener a alguien inteligente cerca, para bien y para mal. O sea, la inteligencia yo la valoro muchísimo. Eh, la segunda es que sea buena persona después de la inteligencia. Y la tercera es honestidad. O sea, yo creo que si abiertamente tú cuentas lo que te pasa, lo que piensas, por qué es una cosa, por qué es la otra, ya es una cuestión de comunicación llegar a la solución, ¿no? De un problema o construir o desde ahí generar una relación que es mucho mejor. Para que esa honestidad es dificilísima porque compite con el ego, que sé que es un tema que te encanta, compite con tu seguridad, ¿no? Los emprendedores somos muy inseguros por naturaleza, somos súper inseguros. Y, y bueno, y además requiere un esfuerzo extra, ¿no? O sea, no tienes bastante trabajo montando una startup, peleándote con el competidor, como para encima tener que gestionar Sí, la sí. relación con tu socio, ¿no? Y entonces ahí, bueno, son temas que son fundamentales. ¿Y qué red flags ves o verías en una persona para decir no me asociaría con ellos? Eh, es que te lo he respondido antes, ¿no? O sea, yo creo que alguien que hace cosas que yo no quiero que me hagan, alguien que tiene dos caras y que no hay, ¿no? Y que esas dos caras no conviven bien, alguien bueno, que no fuera inteligente, alguien muy egocéntrico, todo eso, tío, mentir, ¿no? O sea, por ejemplo, la mentira es complicadísima. Y tú sabes el esfuerzo que supone en una startup no mentir a tu socio. Es muy complicado. O sea, porque muchas veces no decir una mentira abre una conversación de 3 horas, ¿sabes? Con todo el curro que tienes, con todo el estrés, con toda la situación, ¿no? Que luego si la relación es muy buena y cuando llevas tiempo con tu socio dices, mira, esto da para una conversación de 3 horas, hoy no puedo porque tengo esto, agendamos el viernes, ¿te parece? Y ese es lo ideal, ¿no? Y entonces no muere la conversación porque la otra es que la evites. No muere, la acabas teniendo el viernes y ahí profundizas, ¿no? Pero bueno.
Y ahí, ¿cuál sería tu definición del ego también? Em, Mira, yo creo que el ego es eso que toma decisiones por ti, ¿no? Donde tú que eres alguien inteligente, que tienes cabeza, que tienes razón, de repente tomas decisiones que igual no son las más inteligentes porque hay algo que te fuerza a que ocurra, ¿no? Y eso que te fuerza, pues muchas veces está basado en la seguridad y la inseguridad está basada en la percepción que otros tienen de nosotros, ¿no? Entonces, claro, como emprendedor estás expuesto todo el día al escaparate. O tu equipo, o tus inversores, o tus competidores, o bueno, y ahora que los emprendedores son estrellas, ¿no? Pues encima como hagas PR a la media, ¿no? Entonces es muy difícil de gestionar, pero yo creo que el ego destruye mucho más de lo que construye, ¿no? Y luego hay una parte muy parecida al ego, pero que para mí tiene otro nombre, que es, oye, a la vez tienes que tener mucha confianza en ti mismo, tienes que ser positivo, tienes que tener autoridad, pero todo eso viene más bueno, no sé encontrar la palabra, ¿no? Pero creo que no es tanto ego. Ego depende más de los terceros y en cambio esa confianza, esa seguridad de tú mismo, pues es tú contigo mismo, ¿no? Que te ayuda a empujar, a liderar, y unido a eso el carisma, ¿no? O sea, yo veo unos emprendedores con un carisma brutal y me parece increíble. O sea, es una suerte estar cerca de alguien carismático, es una suerte hablar con alguien que tiene mucho carisma, ¿no? Y ese carisma requiere muchas veces humildad y requiere hablar de temas que igual no te sientes cómodo, pero, joder, pero luego pays back, ¿no? Y el ego muchas veces para mí afecta al carisma, ¿no? Le baja, es difícil tener las dos cosas a la vez. Y ahora un poco quiero ir a las preguntas que las tenemos aquí. Vamos a sacar unas preguntas, no bullshit questions, a ver qué te depara el destino para responder hoy. Pero súper rápido, dos preguntas es, ¿qué querés lograr en este nuevo rol como inversor? Y la segunda es, si alguien quiere contactar contigo para que lo consideres como una inversión, ¿cómo y qué esa persona debería tener? Mira, ¿qué quiero lograr como inversor? Al final yo quiero lograr que sea más fácil emprender desde España, que haya empresas más grandes de tecnología y que el ratio de éxito de los emprendedores españoles sea más alto. Y eso pues lo hacemos a través de un grupo de gente que nos ayuda, que son emprendedores o C-level de scale-ups, ¿no? Que tienen mucha experiencia y que al final lo que intentamos es que un emprendedor no cometa los errores que hemos cometido nosotros. Y el emprendedor decide y obviamente es el que lidera su startup, Esa ¿no? es una de las tesis fundamentales de No Bullshit también. No repetir los errores y transmitir Bueno, el conocimiento entre emprendedores también. es que la magia es que se puede hacer. O sea, Sí. yo no sabía que se podía hacer hasta que salgo de Let's Go, empiezo las mentorías, Sí. empiezo tal y digo, joder, que de verdad tiene Se impacto puede. y hace, ¿no? Y lleva al éxito. Entonces, esa es una. Y luego alguien que quiera contactarnos para invertirle, pues ahí tiene varias vías. Me puede contactar por LinkedIn, que acepto a todo el mundo y me leo todos los mensajes y me lo curro. Me pueden mandar un email a hello@pluspartners.vc y bueno, y en la web también entras en pluspartners.vc y hay un link para mandar tu deck. ¿Y qué mensaje, si yo te escribo, ¿no? ¿Qué no tiene que tener el mail como para pasar la primera barrera, ¿no? O sea, lo típico que Mira, ves. yo creo que ¿sabes a mí lo que me gusta cuando leo algo? Una visión, tío. Cuando alguien te dice, mira, yo es que monto esta startup porque quiero conseguir esto y que esa visión no sea bullshit, ¿no? Que es difícil. Eso es súper potente y eso a mí me llama mucho. Y luego la segunda que te diría es cuando miras en Seed Pre-Seed una startup es muy importante el equipo, ¿no? Entonces ahí explicar, mira, somos 2 founders y este es nuestro background y hacemos esto para solucionar este pain y por este motivo también es fundamental. Y lo que definitivamente te echa para atrás, ¿qué es? Bueno, pues mira, cuando alguien está part-time en 3 cosas y hago esto, pero a la vez que trabajo para ver si tiene sentido y entonces si tiene sentido hago no sé qué, o sea, yo creo que si te lo crees vas a por ello, ¿no? Hablamos antes del emprendedor, no puede ser otra cosa porque tiene esa fuerza, ¿no? Y te lo tienes que creer y tú eres el primero que tiene que apostar por tu proyecto. Bueno, vamos a las preguntas. Estamos un poquito... son las 8, pero nos comemos el Muy bien. playbook. No te preocupes. No, Así lo que lo hacemos. quieras. Vamos bien. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Está bien?
Bueno, esta es la primera vez que vamos a hacer esto. Estreno. Online. Ya lo hicimos en eventos, pero vas a elegir cinco cartas. 5. 5. Y vas a tener que responderlas. Yo te las voy a ir leyendo, así que vas a tener que confiar en mí. Pero son 5. Rápido, ¿eh? O sea, para ir bien de tiempo. Venga, 4 y 5. ¿Y las lees tú, no las Las leo leo yo, sí. Acá, esto es como el tarot, o sea, vamos a tirar las cartas. Ya las viste, hiciste trampa. No ya la viste vi, no la vi. Mirá, esta la voy a dejar para después. En 5 años, ¿dónde quieres estar? ¿Con quién? ¿Y haciendo qué? Rápido, ¿eh? Vamos, ahí. En 5 años yo quiero... Bueno, habremos invertido ya entre 40 y 50 millones en... no, en ¿dónde quiero estar? ¿De qué? ¿Cuál es el...? No, está perfecto, porque me lo he hecho encanta. mal. No, me encanta, pero ya lo das por cierto, que va muy en línea con Bueno, lo es que no dijiste. tengo duda. Por eso, me gusta. Es que seguro. Me gusta. Bueno, he invertido 40 o 50 millones en Seed Pre-Seed y yo lo que quiero es en 5 años haber cambiado el ecosistema, o sea, la inversión en Seed Pre-Seed en España, ¿no? Que para un emprendedor sea más fácil llegar, que sepa lo que tiene que hacer y, bueno, y que hayan surgido grandísimos emprendedores del apoyo que hemos dado en Plus Partners. Muy bien. Mira, esta la elegiste vos, o sea, vas a tener que responderla. ¿Cuál fue la mejor mentira que dijiste? La mejor mentira que dije... Bueno, fake it until you make it, ¿no? O sea, hay un punto que está aprobado. No, hombre, yo creo que como emprendedor muchas veces tienes que contar, hay medias verdades y tienes que exagerar un poco las cifras y las cosas para involucrar, ¿no? Y para meter a la gente. O sea, no sé, es que mentira concreta me cuesta un montón. Bueno, la mejor triquiñuela que hiciste, que te... Muchos hacen, no sé si clasificados, pero republican cosas del pasado o algo. Eso, sí, te cuento una buenísima de eso. ¿Solo eso? Sí, no. Digo. Mira, una mentira que nos cambió la vida es que cuando lanzamos Let Go en varios países, claro, no había nada a la venta. Entonces pusimos nosotros los productos a la venta, que eran fotos de internet que sacamos por ahí, y quien contestaba éramos nosotros con Google Translate, pero nosotros. O sea, todo era fake. Pero luego eso era cuando alguien quería comprar, pero luego cuando ponían cosas a la venta, entonces ya enseguida creció y a los 4 días yo no hacía que hacer nada porque el marketplace se había generado. Muy bien. Esta es mi pregunta preferida, así que mirá de todas las que tenemos. Es el destino, Jorge. ¿Cuál es el gasto más loco al estilo Lobo de Wall Street que hiciste en tu carrera? Hubo un día muy loco cuando Let Go iba por las nubes y todo era estupendo y los economics y era un momento dulce. Hicimos un board en Sudáfrica, en Cape Town, porque nuestro inversor está en Sudáfrica y era la forma de que viera el equipo y éramos un equipo todavía pequeñito, ¿no? Y entonces acabamos el board fue muy bien y entonces nos íbamos a una winery, a un viñedo ahí que estaba a 1 hora y media de Cape Town, sitio precioso. Y entonces dijimos, tío, somos 40, autobús, 1 hora y media, va a ser 3 horas, volvemos de noche, esto es un pollo, vamos en helicóptero. No, 40 en helicóptero. Wow. Y ahí nos cogimos, pues eran 4 o 5 helicópteros que hicieron 2 viajes cada uno y nos llevamos a los 40 en helicóptero al winery, luego volvimos en autobús porque ya por la noche no vuelan. Pero eso fue muy loco y tenemos unos vídeos y es un momento mágico, fíjate. Hay momentos mágicos en una startup, nadie que haya estado en Let Go en ese momento se le puede olvidar nunca, ver cómo aterrizaban los helicópteros con la gente de Let Go. Para ir a tomar vino todos encima. ahí esperando, bueno, cenar, tomar vino, tal, y luego volvimos. Me gusta. Bueno, ¿sigues considerando que los unicornios son reales? Mira, yo creo que lo de ser unicornio es una auténtica gilipollez. O sea, hace falta poner objetivos, ¿no? Y sueños y ¿sabes para qué es fácil poner pegatinas, ¿no? Decir, oye, este es muy exitoso porque hizo un unicornio. Tío, pero un unicornio luego no vale lo que vale un unicornio, o sí, o luego vale 3 veces, o no es rentable pero es unicornio, ¿sabes? Entonces hay tantos matices
que creo que ha hecho mucho daño y además ha fomentado mucho el ego de mucha gente, todo el tema unicornio. Muy bien. Y la última pregunta, que también es de mis preferidas, que creo que un poco la contestaste, pero también... ¿qué es el éxito para vos hoy? O sea, ¿qué...? Mira, para mí hoy el éxito, tío, es 3 cosas. Vivir en paz, que es dificilísimo, o sea, estar tranquilo con lo que haces. Ayudar a muchos emprendedores y hacer que el ecosistema evolucione. Y luego que haya un retorno económico fuerte, ¿no? Para mis inversores y para nosotros, ¿no? Para los que estamos en Plus Partners. Creo que... Bueno, y te pongo una cuarta que es además pasármelo bien. Pero yo creo que si vives en paz y pasa todo esto, te lo has pasado bien seguro, ¿no? Pero tiene que pasar esas tres cosas. ¿Te animas a sacar una más o no? Hombre, ¿Una más? Yo soy fácil. Te la leo yo a ti. A ver. Wow, qué difícil esto. El destino. Mirá. ¿Qué te gustaría perdonarte? Es un trabajazo, es un trabajazo. Es de las cosas más difíciles que tenemos todos, ¿no? Perdonarnos todos los errores. O sea, yo he cometido tantos, me he hinchado a cometer errores. Y creo que acaban siendo aprendizajes, pero bueno, es difícil. Mira, yo creo... Mira, ¿sabes lo que me gustaría perdonarme? Esto es mucho no un bullshit. Que para mí hoy, viendo todo lo que ha pasado, todavía no es suficiente. O sea, creo que me queda... Sigo... Bueno, no sé. Uno tiene sus peleas, ¿no? Y tengo la necesidad de... yo le quito toda la importancia a lo que ha pasado, ¿sabes? Y a veces me gustaría... ser un poco más benevolente conmigo mismo, ¿no? Te quita mucha presión y ayuda a eso que hablábamos antes de vivir en paz. Mira, no te pido sacar otra porque digo... No llego al tren. Después de esta. ¿Y hay algo de tu historia que no contaste en otro lado que crees que sea relevante? Bueno, te he contado que no nos pagaron Captalios. Más eso que fue eso, brutal. o sea, es ¿Y lo de los primicia helicópteros mundial. lo contaste antes o no? No creo que lo haya contado. Pero algo que quieras transmitirle a la nueva generación de emprendedores o a alguien que está escuchando que está pensando en emprender o que está comenzando a emprender, que... Mira, mi consejo es que se rodeen bien. O sea, que veo mucho emprendedor que se deslumbra por casos de éxito, por marcas personales de otros emprendedores, y es un error porque hay gente que te aporta y hay gente que no te aporta. Y luego la otra, que se formen bien, que no es una formación de estudio, es una formación de, oye, si quieres emprender, trabaja antes en una scale-up, trabaja antes en una empresa de tecnología, rodéate de emprendedores, vete a eventos. O sea, ten criterios, sabes dónde... Nuestro sector no da segundas oportunidades. O sea, si emprendes y levantas dinero relevante y no te va bien, es muy difícil que vuelvas a levantar. Entonces, solo tienes una oportunidad, trabájatelo para tener éxito en la primera. Muy bien. ¿Y a quién te gustaría escuchar en un episodio de No Bullshit? Mira, yo últimamente paso mucho tiempo con Álvaro Iges, fundador de Lucía, que soy consejero. Y me encanta Álvaro. O sea, es súper joven. Ha construido un proyecto desde España que es líder mundial en inteligencia artificial, el chatbot de habla hispana portuguesa más grande del mundo. Ha levantado dinero significativo. Tiene unos inversores de primerísimo nivel mundial, top, la mayoría americanos. Y hace falta más Álvaros. O sea, para mí es un ejemplo en el ecosistema y eso es lo que necesitamos, ¿no? Más Álvaro. Entonces, Álvaro te puede compartir ahí. ¿Te animas a invitarlo? Ahora, hombre, en vivo. Álvaro, ¿dónde estás? En tu WhatsApp. Álvaro va a decir que sí. Va a decir que sí. Le llamo. Es otro ritual. Un WhatsApp, un audio. Le mando un audio de WhatsApp. Sí. A ver, Álvaro. Cosa de tener mucha presión para que venga. Vamos. Álvaro, ¿cómo estás? Estoy grabando un podcast con Jorge Araujo de Non Bullshit y la última pregunta del podcast es a quién quiero ver aquí sentado y, macho, te encerrona. Te quiero ver a ti, que creo que eres un referente y que puedes aportar un montón a mucha gente. Así que nada, a ver si te animas y eres el siguiente invitado en el podcast. Muy Dime bien. algo. Un abrazo. A ver, enviado a la cámara, ahí. Enviado a la cámara. ¿Estamos? Bueno, genial, Enrique. ¿Cómo te la pasaste?
Muy bien, me ha encantado. ¿La Muchas pasaste gracias, Jorge. Sí. Sí, es un 10. Bueno, terminamos con otra No Bullshit Talk. Me encantó conocer tu historia, me encantó las preguntas y me encantó también las preguntas que el destino quiso que contestes hoy con nosotros. Así que nada, ya puedes ir Ha estado a no súper perder bien. el tren. Muchas gracias. 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 Bueno, estamos.